que nos humillemos ante tu santa y bendita presencia, Padre. Ten misericordia de nosotros y extiende tu compasión, Padre. Bendice este vaso de barro, Señor, el cual has usado hoy para traer tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias desde ya. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar aquí de nuevo. Bendito es el Señor. Maravilloso es su nombre. Yo les pregunto, hermanos, ¿será que usted y yo será que es justo? Me decía un hermano, ¿será que es justo que usted y yo no recibamos lo que no merecemos? ¿Será que es justo que usted y yo no recibamos lo que nos merecemos? Por ahí hay iglesias que dicen que usted, como hijo de Dios, merece tener casas grandes, carros lujosos, vida próspera. Pero ¿será que es justo que Dios no nos dé lo que usted y yo no merecemos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que usted y yo merecemos condenación, que sus justicias y mis justicias ante Dios, un Dios santo, 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 son como un trapo de inmundicia. Cantar esta oración a Dios, que es como el himno, es un himno para usted y para mí, adorar a Dios por sus infinitas misericordias, hermano. Y yo nos enfermamos, pero tenemos a un Dios santo que nos sana. Yo he venido afligido, cansado, con un mareo que no me dejaba ni sentarme ante la Biblia para estudiar. Y me hice muchos exámenes y todo salió que estoy bien, que no tengo nada. Pero estuvieron unos hermanos y hermanas orando por mí. Ya hace 3 días que me siento súper bien. Bendito es el nombre del Señor, porque Dios responde su oración y mi oración, hermano. Dios responde nuestra oración. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a Oh
Efesios capítulo 5, verso 10. Qué lindo es el Señor. Bendito es su nombre. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, comprobando lo que es agradable al Señor. Padre, Señor, te hemos alabado, Señor, hemos exaltado tu nombre. Señor, ahora glorifícate en tu palabra, Señor, dándonos entendimiento, tocando nuestros corazones, apercibiéndonos, Señor amado, de cuál es la adoración que a ti te agrada, Señor amado, comprobando en nuestra vida como hijos tuyos que es agradable delante de ti. Te bendecimos, te damos gracias, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir mirando por la palabra los diferentes tipos de adoración a Dios y qué es la adoración que agrada a Dios. ¿Cómo es que le agradamos nosotros al Señor? En la Biblia de las Américas, el mismo versículo dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y eso nos corresponde a usted y a mí como sacerdotes de Dios, como ovejas de Jesucristo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de estar examinando lo que es agradable delante de Dios. Porque cuando, mire, por ejemplo, yo estaba afligido y me tocó hacer una cantidad tremenda de exámenes para poder comprobar qué era la molestia que tenía, y al final no me pudieron comprobar nada. Creo yo, por fe en mi Señor, de que las oraciones de mis hermanos, hace 3 días ya yo no siento nada. Pero hay que comprobar, si su hijo se enferma, hay que llevarlo al médico. Si usted tiene alguna dolencia, es necesario ir y verificar. A veces usted pasa meses, a veces hay gente que años pasa y no pueden comprobar qué es lo que tiene. ¿Cuánto más para adorar, para servir, para glorificar, para darle gracias al único Dios verdadero? Bendito es el Señor. Porque hay muchos dioses, pero solo hay un Dios verdadero. Por eso a Él solo se puede adorar en espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad, porque Él es la verdad. Santo es su nombre. Entonces, es importante que nosotros vayamos a través de la Biblia, porque la Biblia, todo se fundamenta, hermanos, en la verdadera adoración al Padre. Vayamos a Génesis capítulo 22, verso 5, para que usted y yo entendamos por la palabra lo que es una verdadera adoración a Dios. Vamos a entender lo que es verdadero, cómo adorar a Dios en verdad, para que su vida sea cambiada, para que usted viva verdaderamente las promesas de Dios, usted viva las bendiciones de Dios. Así como este hombre que fue llamado, ya conocemos la historia de Abraham, él fue llamado donde él estaba cómodo. ¿Cuántos aquí fuimos llamados y estábamos muy cómodos? Y el Señor nos llamó para incomodarnos, porque es que si Dios no nos incomoda, usted y yo no le podemos adorar. ¿Por qué? Porque usted y yo traemos demasiadas cargas, demasiadas costumbres, demasiados bultos, demasiadas cosas que no nos permiten adorar a Dios. Por eso Él dice, antes de venir a mí, niégate a ti mismo. El Señor, cuando están en el Antiguo Testamento, cuando Moisés vino a Él, le dijo, quita el calzado de tus pies, niégate a ti mismo. Quítate tus cargas, quítate todo lo que es del mundo y ven a mí descalzo.
porque nosotros tenemos que venir al Señor, despojarnos de todas nuestras costumbres, de todas nuestras tradiciones, de todo lo que mi yo quiere, porque el grave problema es que nuestro yo quiere muchas cosas, y hoy vamos a ver por la palabra lo que es verdadero. Este hombre estaba acomodado. Este hombre, Abraham, tenía todo, tenía familias, tenía amigos, tenía sus negocios, tenía todo lo que un hombre puede tener, porque era una familia muy acomodada, rica. Y el Señor le dice: ven acá, sal de esa comodidad y ven acá, ven y encontrémonos en otro lugar, porque es que, hermano, Dios no se puede encontrar con usted y conmigo en nuestra comodidad, porque Dios es santo y la Biblia dice: el que se va a encontrar conmigo tiene que encontrarse conmigo en santidad, o sea, apartado, separado de lo que no es de Dios. Por eso Dios hizo pasar a este hombre por el desierto y le hace una promesa, y promesas grandísimas que se han cumplido al pie de la letra. El pueblo de Israel ha recibido todas las promesas que Dios le ha dado, le faltan otras por la dureza del corazón. Miren lo que dice Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Entendamos, hermano, para que entendamos el contexto, sobre todo que veo gente nueva, para que entendamos el contexto. El Señor le había dicho a Abraham de que él le daría un hijo. Dios le dio un hijo, Abraham teniendo casi 100 años, la esposa teniendo 90 años, los dos ancianos. Además, la esposa no podía tener hijos. O sea que los milagros de Dios, donde a usted le dicen que no se puede, ahí es donde comienza el milagro de Dios, porque con Dios todo sí se puede. Bendito es el nombre del Señor. Y le dio un hijo en la vejez y contra naturaleza, porque ya la anciana no podía tener hijos, nunca pudo tener hijos, y cuanto menos de 90 años, y el anciano de 100 años. Pero como era un propósito de Dios, hermano, cuando Dios tiene propósitos con su vida, con mi vida, hermano, Dios hace lo que tenga que hacer para cumplir sus santos propósitos en usted, en su familia, en su hogar. Bendito es el nombre del Señor. Dios hace lo que tenga que hacer en su trabajo, en su negocio. Dios a veces mueve piezas, pero para la postre bendecirnos. Bendito es el Señor. Pero es necesario entender de que Dios nos incomoda, hermanos. No podemos seguir en la comodidad. Imagínense usted lleno de dinero, lleno de poder, lleno de mujeres, lleno de tantas cosas, dice que adorando a Dios. No. Usted adora, usted y yo adoramos, usted y yo lloramos, usted y yo cantamos. Pero si usted no está en el orden de Dios, Dios no puede recibir esa oración. ¿Por qué? Porque usted y yo, la Biblia dice que yo estoy en los cielos, Dios está en los cielos y vosotros estáis en la tierra. Ahora, para que la oración suba al cielo, nosotros estamos aquí al lado del primer cielo, que es la atmósfera. Ahí está el segundo cielo, donde están los demonios, dice la Biblia. Y ese es el filtro para pasar al tercer cielo, porque hay un acusador acusando cuando su vida y mi vida no están en el orden de Dios. Entonces no hay forma de adorar. Entonces este hombre tiene un hijo, y después de que ya anciano, hermanos, imagine usted, ya de 100 años tiene un hijo, le dice el Señor: ok, ¿estás muy cómodo todavía? Ahora sacrifícame tu hijo. Imagínese usted, hermano, Dios, usted esperó toda la vida para tener un hijo. Tiene usted el hijo ya tiene sus tantos años, 13 años o 19 años, y viene y le dice Dios: ok, tú eres un anciano, el hijo que ibas a tener ya lo tuviste, ahora sacrifícame. Usted enamorado de un hijo por tantos años, si muchas veces el hijo no tiene nada, no tiene ni un día, está en el vientre, y la mujer siente que el hijo lo va a perder y se muere. Y la familia y todos entramos en depresión, en cosas terribles. ¿Por qué? Porque estamos esperando. Imagínese, un niño al que usted ha criado, piense nomás en sus hijos. Un niño al que usted ha criado, lo ha levantado, lo ha amamantado, que usted siente que todas las promesas son para ese hijo, y venir de un momento a otro ese Dios santo y decirle: entrégame tu hijo. Vamos a entender lo que es verdadera adoración, hermanos, porque es que la adoración que nosotros ofrecemos no verdaderamente está pasando por el filtro de comprobando lo que es agradable a Dios. No que le gusta al pastor: hermano, tóqueme tal canción que me gusta. Esto aquí no es para tocarle nada a nadie. Esto aquí, la alabanza, la adoración, es únicamente para Dios. Bendito es el Señor. Solamente para Dios. Entonces, hermano, dijo Abraham ya cuando iba a sacrificar el hijo: esperad aquí con el asno. Mire, cuando él salió, Abraham cogió la leña y se la montó al asno,
Entonces un poco de leña para poder hacer el sacrificio lo traía el asno. Isaac, el hijo, venía caminando. Y Abraham al lado y traía dos siervos, dos trabajadores. Y él les dijo en cierto lugar, cuando Abraham vio la montaña donde se iba a encontrar con Dios, les dijo: ok, espérenos aquí. Esperad aquí con el asno. ¿Por qué con el asno? ¿Por qué el asno se quedó ahí? Porque era necesario que ellos subieran allá, despojados, no con una ayuda externa, sino libres delante del Señor. Y además, esto tiene un contexto para lo que iba a ocurrir 2000 años después, hace 2000 años. Entonces, entendamos, hermanos, aquí viene y le dice: esperad aquí con el asno. Y es tremendo. El asno tipifica nuestras fuerzas y talentos, cosas con las cuales nosotros le podemos ayudar a Dios, y a Dios no le podemos ayudar ni usted ni yo. Usted y yo necesitamos ayuda de Dios. Usted y yo necesitamos sanidad de Dios. Usted y yo necesitamos provisión de Dios. Usted y yo necesitamos que Dios nos dé larga vida y salud. Dios no necesita nada de nosotros, hermano. Por eso nos dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz, o sea, haz mi voluntad, camina conmigo. Entonces el asno tipifica nuestros talentos, hermano. Muchas veces nosotros venimos acá predicando. El hombre y la mujer que tienen el don de prédica tienen que cuidarse mucho, porque es que usted no tiene ni que estudiar para poder sacar una prédica y todo el mundo lo aplaude. Nosotros no venimos aquí a agradarle a la gente. Nuestra vida tiene que ser una vida agradable delante de Dios para poder montarnos aquí. Tiene que ser así, porque le servimos a un Dios santo, hermano, no a una imagen, no a un pedazo de palo hecho por manos de hombre. Nosotros le servimos a un Dios santo. Entonces, esperarnos aquí, dice, qué tremendo. Esperad aquí con el asno para adorar a Dios, hermanos. Es necesario, porque usted va a ver en el versículo siguiente cómo lo dice claramente. Para adorar a Dios es necesario despojarnos. Despojarnos de todo pecado, despojarnos de toda mentira, despojarnos de toda maldad, despojarnos de toda fuerza para poder adorar a Dios. A Dios hay que quitarnos el calzado, como Él le dijo a Moisés, como Él le dijo a Josué, y como nos dice Cristo hoy en día. A ellos les dijo quitar el calzado, a usted y yo nos dice: niégate a ti mismo, niégate a tu vida, niégate a tu familia, niégate al mundo, y ven, toma mis mandamientos y camina conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mire lo que dice. O sea, es todo lo que nos ata a este mundo, hermano. Y ahí donde usted y yo, cuando nos negamos, es que tomamos la leña. ¿Para qué? La leña para presentar nuestra vida como olor grato a Dios. Miren lo que dice nuevamente. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta ese monte donde nos vamos a encontrar con Dios. El monte donde construyeron el tercer templo, el primer templo y el segundo templo, y donde se tiene que construir el tercer templo. Esa es la era de Ornán, la que compró David. Años después vino David y compró esa era o esa tierra para construir ahí casa a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Mire lo que dice: y adoraremos. El propósito del llamado de Abraham era que se despojara, era que a pesar de que él era anciano, que su confianza, su corazón y su vida siguieran puestas en ese Dios que le había creído. Él salió de su tierra y de su parentela, dejó toda su familia, vino al desierto sin ver nada, solamente esperanza contra esperanza, veía una esperanza y de pronto se levantaba otra peor. Cuando el Señor le mostró la tierra prometida, ahí mismo le dijo: mira, esa es la tierra que te voy a dar a ti, a tu parentela, a tu descendencia, llena de cananeos, llena de todos los enemigos del pueblo de Israel. Y Dios le estaba diciendo que se la iba a dar. Es que a Dios le tenemos que creer, hermano. Si Dios ha prometido bendición para su vida, Dios lo va a cumplir. Bendito es el Señor. Entonces, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, ojo, y volveremos. Mire la fe de este hombre. El Señor le dijo: llévame a tu hijo y sacrifícamelo. Ahora,
cuando Dios nos llama a nosotros a adorarlo, es necesario que llevemos todo lo que tenemos que llevar para la adoración. No se nos puede quedar nada. Usted va a ver que cuando Dios le dijo a Abraham que viniera a sacrificarle a su hijo, pero mire cómo Abraham convirtió un sacrificio en adoración a Dios. Hoy en día el sacrificio somos usted y yo. Dice Romanos 12:10, que ya lo hemos leído mucho: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestra vida, en sacrificio vivo, que sea santo, apartado, separado del mundo, para Dios, que ese es el culto verdadero. Entonces, aquí vemos, hermano, que Él convierte un sacrificio de lo más grande que había en el mundo para Abraham, que era su único hijo, unigénito. Es tremendo. Y como la adoración que él iba a dar al Señor, tenía que ofrecerle fuego, y además tenía que ofrecerle sangre, porque entendamos que la adoración a Dios tiene que ser el fuego, hermano. Estamos ya viendo que tipifica más adelante, tipifica, del fuego sale el humo, y el humo es la adoración que sale a Dios. Entonces era necesario llevar la leña, y era necesario, porque para servirle a Dios nos cuesta. Usted, gloria a Dios por ustedes que están esta tarde aquí en este lugar, o los que van a la iglesia, que van verdaderamente a buscar de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, nosotros los hombres no tenemos nada que darle a usted, nada. El único que le puede dar a usted y a mí es Dios. Bendito es el Señor. Y es un modelo que Dios puso, y por eso estamos aquí. Pero el único que puede darnos algo es Dios. Bendito es el Señor. Abraham, hermano, para ir a adorar no fue. Imagínese que a usted le digan que vaya a Dios a sacrificar a su hijo. Usted se va con el hijo y tranquilamente el cuchillo está por ahí, usted lo esconde, y la leña por ahí, usted se va por otro lado. Pero lo primero que hizo Abraham fue coger, hermano, la leña desde su casa. No, que yo le encuentro la leña en el camino. No, Señor, el diablo es tan tremendo que en el camino usted no encuentra y no piedras. Y él desde su casa preparó la leña, la montó en el asno, cogió el cuchillo, llevó absolutamente todo para ir a adorar a Dios. A Dios no lo podemos adorar a medias, hermano. A Dios lo tenemos que adorar en espíritu, alma y cuerpo, no solamente en espíritu y alma. Muchos quieren adorar a Dios en espíritu y alma: cánticos, prédicas, escuchar muchas prédicas, ver prédicas. Eso no, hermano. La verdadera adoración tiene que ser en cuerpo. Este cuerpo que quiere es ser adorado, que quiere que nos den todo lo que queremos. No podemos así adorar a Dios. A Dios tenemos que adorarlo en espíritu, alma y cuerpo. Es tremendo. Mira lo que dice el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Eso tipifica la cruz. Isaac tipifica la promesa, la simiente. Y ahí mismo él pudo haber llevado el asno hasta arriba. Pero ¿por qué no llevó el asno? ¿Por qué le puso esa carga tan tremenda, subir una montaña a su hijo que le iba a sacrificar? Usted y yo, ¿sabe cómo llevamos al hijo al monte si es que lo llevamos? Vea, aquí. Lo llevamos aquí, y él le quitó la madera al asno y se la montó a su hijo. Porque él entendía lo que era verdadera adoración a Dios, despojado de todo. Porque él sabía que iba. Él se lo dijo, hermano, lo acabamos de leer: espérenos aquí con el asno, que iremos, mi hijo y yo iremos hasta allá a encontrarnos con Dios, lo adoraremos y volveremos. Bendito es el Señor. Y eso es lo que Dios le ha prometido a usted y a mi hermano. No hay nada que usted y yo hagamos para Dios que Dios no nos multiplique el pago. Bendito es el Señor. Todo lo que usted haga para Dios se convierte para su vida, para sus hijos, para su familia, en bendición, hermanos, en bendición. Bendito es el Señor. Y miren el que sigue: y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hay un versículo muy precioso que usted y yo lo tenemos que mantener, hermano, en nuestra mente. Eclesiastés 9:8, mire lo que dice. Anótelo. En todo tiempo sean blancos sus vestidos, tu vestido y el mío en todo tiempo tienen que estar blancos. Acuérdate que el vestido tuyo y el mío hoy en día ya no son estas vestimentas de tela. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. El vestido suyo y mío, vea, estos ojos mirones,
fornicarios, que teniendo la esposa y mirando otras y deseando otras. Estos oídos que vienen y nos proponen negocios raros para meternos en problemas o para murmurar de otros o para pecar. Esta boca con la que bendecimos a Dios pero maldecimos a la gente, hablamos chismes de los demás, dañamos el testimonio de los hermanos. ¿Cuántas cosas hablamos nosotros por nuestra boca? La verdadera vestimenta. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Se refiere a nuestra mente, qué pensamos, qué maquinamos, y a nuestro corazón. Y dice, y nunca falte un ungüento sobre su cabeza. El ungüento es tipo del Espíritu Santo en su vida, todo tiempo. Comienza diciendo, en todo tiempo, en la noche, en la mañana, en la tarde, en el día, a tal hora, en todo tiempo. Necesitamos tener para poder ser adoradores de Dios. La semana pasada veíamos de que en el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento, la adoración estaba en Israel. Allá tenía que ir la gente a adorar. Cuando Cristo vino como el templo santo de Dios, porque Él dijo, ¿ves este templo? Dice que en 3 días este templo se deshace, lo destruiré en 3 días este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y se refería al templo nuevo de Dios que era Cristo. Y si Cristo está en usted, entonces en el nuevo templo de Dios, donde se adora a Dios, está en usted, no importa dónde vaya, todo el tiempo. Usted y yo tenemos el templo de Dios para adorar a Dios en todo tiempo. Entonces es importante, hermanos. Ahora, quiero que vayamos. Esa es la verdadera adoración, la que ofreció Abraham. Por la ofrenda de Abraham es que usted y yo tenemos acceso a todas las promesas de Dios, principiando por la simiente de Dios que es Cristo en nuestra vida. Vamos a ver ejemplos bíblicos de lo que son estilos independientes de Dios. Vamos a ver esto. Estilos independientes para adorar a Dios. Adorar a Dios verdadero, pero en un estilo independiente. O sea, como yo creo, como a mí me parece, o como me enseñó el pastor. No, nosotros tenemos una fuente para ir a ver qué nos dice Dios, que es agradable a Dios en la Biblia. Nosotros no podemos adorar a Dios sino a través de lo que dice la Biblia, no es a través de lo que pensemos. Vamos a ver diferentes ejemplos de lo que es la adoración en estilo libre, independiente de Dios, apartado de Dios. Dios como un extraño. Es como cuando venimos acá y venimos y le damos algo al Señor y seguimos en nuestro adulterio, seguimos en nuestro pecado, seguimos en nuestra mentira. Adoración independiente de Dios. Hoy te doy lo que creo en esa horita o en esas 2 horitas, me permites estar mirando el reloj y después salgo y hago de mi vida lo que quiera. Eso es un estilo independiente de adorar a Dios. Adoran a Dios como quieren. Y la Biblia dice, comprobando lo que es agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que es agradable para adorar a Dios? Es inaceptable reducir la adoración del Dios vivo a una manera personal. Porque algunas personas dicen, no, es que ¿sabe qué? Es que esas adoraciones o esa alabanza, eso ya es muy viejo. El viejo es Dios entonces. El viejo es Dios. Hay que desecharlo entonces porque necesitamos lo nuevo, los nuevos métodos libres. La Biblia antes nos dice que volvamos a lo viejo, que volvamos a las sendas antiguas. Dice que el que ande por esas sendas antiguas, dice que por torpe que usted sea yo, dice la Biblia que Dios se encarga de guardar su camino y el mío. Y sin embargo hay gente que no, eso está muy viejo, esa alabanza es muy vieja. No, hermano, tenga cuidado de pelear contra Dios. ¿Será que a Dios, será que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad la adoración y la alabanza en estilo libre? Porque hoy en día se ve cierta adoración espiritual o sentimental y cierta alabanza en estilo libre. Vamos a ver qué le pasó a estos hombres que adoraron a Dios en estilo libre. Pregunto, ¿qué habría en el corazón de David cuando ministraba? ¿Qué habría en el corazón de David cuando ministraba? Él ministraba. Aquí no hay músicos,
Aquí los hermanos son ministros, no músicos. Si a lo mejor tienen el talento de ser músicos, gloria a Dios, pero cuando se montan aquí tienen que dejar de ser músicos. Tienen que ser ministros porque van a ministrar a Dios. Bendito es el Señor. No van a ministrar al hombre, a Dios. Y por supuesto que esa alabanza también nos va a ministrar a usted y a mí. Que abría en el corazón de este hombre. La Biblia dice que ese hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Sería la administración de David independiente de Dios, como hoy. Hoy hay, hermano, una administración, no solamente de la alabanza, la oración, sino de la palabra independiente de Dios. Han sacado a Dios de los púlpitos muchas iglesias y muchos pastores. ¿Era David un siervo de Dios o no, hermanos? Pregunto yo. Y ahora, ¿era un siervo de Dios? Decía que tenía el corazón. Es que ¿qué importa que usted sea un siervo de Dios o yo? Que usted tenga mucho estudio bíblico, yo, eso no le importa a Dios. A Dios le importa es que usted y yo menguemos para que Cristo pueda mostrar su hermosura a través suyo y lo pueda ver su esposa, sus hijos, su padre, en la esquina, en el metro, en cualquier parte, que la gente vea de que usted tiene a Cristo en su vida. Bendito es el Señor. Fuera de eso no hay nada. Entonces, David era un siervo de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué le sucedió a David cuando movió el arca de Dios? ¿Qué dijo David? Es que yo soy el rey. Pero vamos a entender algo muy importante, que David era rey, pero en la decisión que tomó, lo primero que sacó fue a Dios. Vamos a verlo por la palabra. Independiente de Dios, yo soy el rey, traigamos el arca para que a Dios le agrade, hermano. ¿Cuántos métodos nosotros queremos usar para agradar a Dios? No. Los métodos de nosotros no le sirven a Dios solamente le sirve el método que Él escribió en este libro. No podemos usar otro método para acercarnos ni para agradar a Dios, tiene que ser la palabra. Bendito es el Señor, hermano, independiente de Dios. David reunió al pueblo. Aquí estamos reunidos el pueblo de Dios, miren. David llevó ministros de música, como aquí hay ministros de música. David tocaba instrumentos, todo el pueblo tocaba instrumentos, escogieron unos hombres ministros para tocar instrumentos. Aquí hay unos ministros que tocan instrumentos. Fueron alabando a Dios, ya lo vamos a leer. Aquí alabamos a Dios. Pero, como era el rey, no comprobó si ese nuevo método era agradable al Señor. Hermano, aquí en esta iglesia no es lo que el pastor diga, aquí es lo que diga la bendita y preciosa palabra. Usted tiene todo el derecho para corregirnos con amor y nos bendice si nos corrige, porque, hermano, el único que no se equivoca es Dios. Pero aquí tenemos que hacerlo como dice la Biblia. Pero era un ministro de Dios y hacían todo lo que hacemos en este lugar. Vayamos por favor a Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Para que comprobemos lo que acabamos de leer. Hacían lo que hacemos en este lugar, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Cuando David decidió adorar a Dios en un estilo libre, independiente de Dios. Dice, entonces David reunió a todo Israel, como aquí, estamos reunidos, desde Seor de Egipto hasta la entrada de Hamá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Pasemos al número 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Allá el arca estuvo 30 años. Por el pecado de otro que quiso hacer adoración libre, alabanza libre a Dios. De Elí y sus hijos. El pecado de ellos permitieron de que se llevaran el arca. Mire usted, pecado sobre pecado sobre pecado, muerte sobre muerte. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. ¿Usted sabe lo que tipifica un carro nuevo? Un método nuevo. Dios les había enseñado cómo era que tenían que transportar el arca, porque el arca, hermanos, tipifica la presencia viva de Dios vivo. La presencia manifiesta. Donde estaba la presencia de Dios habían milagros, habían maravillas. Dios los defendía, le ganaban las guerras a todos los que los oprimían. Llevaron, dice, en un carro nuevo. Dios les había dado el método. Y mire lo que dice, y Usa y Ahío,
limpiaban el carro. Les quiero hacer un comentario con respecto a esto para poder que entendamos. Usa era un hijo de Coat, o sea, era de la coatita. Dios había escogido a través de los levitas, Dios había escogido a los tres hijos, a los coatitas, a los gersonitas, los había escogido, y a los meraritas, para que hicieran cosas donde estaba la presencia y la gloria de Dios. A los coatitas, que aquí hay un descendiente, Usa, le correspondía cargar el arca en los hombros. Por eso Dios le puso al arca unos anillos y unos palos de madera revestidos de oro, para que ellos nunca tocaran el arca. El que tocara el arca, Dios les había dicho que inmediatamente la tocara moriría. A Usa se le pasó por alto, sabiendo, hermano, los israelitas en este momento tienen, los levitas desde que nacen, los levantan en el conocimiento de Dios. Son sacerdotes de Dios, ellos los guardan todo el tiempo. Usted ve a los niños de 5 años, de 3 años con las trencitas por aquí, los ve, nomás prenda la televisión, durante todo el tiempo los levantan en el conocimiento de Dios. Ellos habían levantado a los levitas y a los hijos de Coat que transportaban el arca, los habían levantado en el conocimiento de que ellos tenían que transportar el arca. Ellos vivían para transportar la presencia de Dios. Y sin embargo, Usa, siendo un hijo de Coat que tenía que transportar la gloria, la presencia, el arca de Dios en el hombro, simplemente permitió a David. Es como que un ministro permita aquí que uno haga lo que le dé la gana. No, señor. David podía ser el rey, pero tenía que pararse. Usted es el rey, pero yo soy el ministro, el sacerdote de Dios. Y Dios nos ordenó a nosotros transportar el arca, y no, pasó por alto eso, porque les gustó el nuevo método. Es que como le vamos a llevar el arca a Dios le va a gustar. Se la vamos a llevar en un carro nuevo, con bueyes que nunca los ha montado nadie. Hermano, los métodos suyos y míos no les sirven a Dios. Tenemos que humillarnos y tenemos que hacer lo que dice la palabra. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice el 8, y David y todo Israel se regocijaban. Mire, ya comienza el regocijo. Usted y yo nos regocijamos aquí, delante de Dios con todas sus fuerzas. Aquí venimos a cantarle a Dios con nuestra fuerza. Con cánticos, o sea, alabanzas. Y mire lo que sigue diciendo: arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, o sea, con instrumentos. La alabanza que le damos nosotros aquí, todo se lo daba David. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Según Números 4:15, anótelo, el arca nunca debía ser tocada por nadie, nunca. Y Usa lo sabía. Qué tremendo, hermanos. Tenía que ser transportada en los hombros de los sacerdotes. Hoy en día el arca de Dios es transportada en nuestro corazón, en nuestra vida. Por eso Dios dice que usted y yo fuimos comprados, este cuerpo fue comprado y esta alma a precio de sangre. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Dios vivo. Así es como transportamos nosotros el arca, guardando que sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ese es el único método que agradaba a Dios para que lo transportaran, pero obedeció a su líder. Qué tremendo, hermano. Dios no acepta que lo muevan a sus antojos, que hagamos como queramos en el púlpito, que ministremos lo que nos parece, sin importar cuántas buenas sean nuestras intenciones. Aquí hay que ministrar, como dice la Biblia, ministrar la Biblia. El Dios verdadero, hermano, no puede ser adorado en estilo libre. Miremos otro caso, el rey Saúl. Qué tremendo, adoró a Dios en una forma de estilo libre también. Vayamos a 1 Samuel 13. Voy a leer rápidamente. Y él esperó 7 días, Saúl. El profeta Samuel le había dicho que lo esperara 7 días para ofrecerle un sacrificio al Señor, y Dios les iba a dar la victoria. Pero cuando llegaron los 7 días, dice: bueno, este no llegó, entonces me tocó a mí. Pero Samuel no venía y el pueblo le desertaba. ¿Cómo le parece? Hoy en día, ¿usted por qué cree que muchos ministros en muchas iglesias han cambiado la adoración a Dios y se adora a Dios para agradar la clientela que trae dinero? Agradar la clientela que trae el dinero para el ministro y sus personajes. Por eso en muchas iglesias hoy en día revientan. ¿Por qué? De
cantidad de miles de personas, no porque se esté predicando la santidad de Dios, porque la santidad de Dios coge, el mismo comienza, los pasa por un sedazo, y ahí solamente quedan los que verdaderamente quieren agradecer a Dios, quieren santificarse para Dios, quieren servir a Dios. Hermano, muchos desertan. A Saúl le dio miedo que el pueblo se le fuera, y dijo, bueno, no viene el método de Dios, que el que tiene que ofrecer el sacrificio es el sacerdote. Yo soy rey, pero yo, como no vino, ya tengo mi excusa, ¿no, hermano? Es como cuando Dios le promete a usted a través de un siervo, una sierva, de que Dios le va a sanar su enfermedad. Y usted pasan los días y no ve la sanidad, ya comienza a dudar de Dios. No, usted y yo le tenemos que creer a Dios y esperar en Dios, como dice la Biblia. Este hombre no esperó, hermano. Es tremendo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Cómo le parece? Dios, lo mismo que le dijo a Usa y a David, Dios tiene su método bíblico para adorarlo, para ofrecerle sacrificio, para cargar su arca, su presencia. No es como el hombre quiera, no es por falta de tiempo, no es porque la gente no viene. Hermano, aquí no nos preocupamos de que la iglesia se llene. Hermano, aquí nos preocupamos de que la iglesia que venga, la gente que venga, reciba bendición de Dios a través de la Biblia, y no la llenura que tenga un hombre en su corazón. Usted no necesita la llenura de un hombre, usted y yo necesitamos de la llenura que nos da el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Eso no, hermano, pero la iglesia está como está. ¿Para qué hizo eso? Hizo adoración a Dios, hizo sacrificio a Dios, independiente de Dios. Vamos a ver, ahora usted dirá, ¿cuál fue el problema, hermano? Ya se lo dije, el problema de Saúl era, número uno, que el profeta de Dios le había dicho que lo esperara 7 días. Número 2, que el único que podía ofrecer sacrificios a Dios era el sacerdote, y Saúl, el rey, usurpó el ministerio del sacerdocio y se hizo sacerdote a sus fuerzas. ¡Qué tremendo! Ahí perdió todo. Nadie podía ofrecer sacrificios excepto los sacerdotes. Saúl quería mostrar su poder. Mira lo que dice el verso 10. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Que tú no llegabas dentro de los días señalados. ¿Cómo le parece? Poniéndole tiempo a Dios, porque el sacerdote Samuel era simplemente un representante de Dios. El que iba a hacer los milagros era Dios. El que iba a recibir la ofrenda era Dios. El que le iba a dar la victoria contra los filisteos era Dios. Y este hombre simplemente dijo, no llegabas dentro de los días señalados que pactamos. Tú y yo no. Con Dios no es así, hermano. Con Dios es que nosotros tenemos que esperar en Él. Bendito sea el Señor. A veces nos toca padecer, pero es necesario esperar en Dios. Y como dice, como vi que el pueblo se dispersaba, eso hacen muchos hoy en día que no predican la palabra sana de Dios, porque le da miedo de que el pueblo se vaya. Hermano, es mejor que si usted es un ministro llamado de Dios, o yo, es mejor que estemos poquitos, pero usted tenga asegurada su vida de que usted está siendo grato a Dios. Porque usted y yo no podemos fundamentar nuestra vida en que su iglesia se llene. No, Señor. Si son 10, pues 10 vamos a adorar a Dios. Si son 100, 100. Si son poquitos, no importa. Si son muchos. Pero para adorar a Dios como Dios dice. Hermano, porque esta vida muy corta y usted y yo nos tenemos que morir. Y de un momento a otro nos morimos. Y vamos a darle cuentas a un Dios vivo. Adorar a Dios como Él dice. Le dio miedo, hermano, del poderío de los filisteos. Si usted se lee todo ese capítulo, se da cuenta de que los filisteos los triplicaban en número. Tenían, hermano, caballería, 30.000, dice, 30.000 carretas con caballos. Israel no tenía nada. Pero es que así es que funciona Dios, hermano. Usted tiene su negocito, no importa que esté pequeñito, pero si Dios está en ese negocio, usted va a ver la bendición, la provisión y la prosperidad que da Dios. Bendito es el Señor. Es Dios, hermano, no importa la competencia que usted tenga a la derecha o a la izquierda, eso no importa. Lo importante es que Dios esté con usted. Santo es el Señor. No le importaron las promesas de Dios, sino que tiró a su gente y a sus enemigos.
Somos poquitos y nuestros enemigos son grandes, sabiendo que el que lleva la victoria era Dios. Es tremendo, hermano. Así que me vi forzado, dice más adelante, y ofreció holocausto. ¿Cómo le parece? A su manera, independiente de Dios. Y Samuel le dijo: has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Qué tremendo, hermano. Cuando nosotros no obramos por la palabra, es imposible que por mucho que usted y yo le cantemos a Dios, nunca vamos a poder adorar a Dios ni lo vamos a poder agradar. Porque Dios no recibe adoración independiente. Dios recibe la adoración que Él demanda. La adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Y ahí dice, más adelantico dice, que Dios lo desechó y que ninguna de su descendencia jamás volvería a reinar. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor ya ha designado como príncipe sobre su pueblo. Ahí fue cuando el Señor montó a David como rey, porque era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le dicen? Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Hermano, la Biblia nos demuestra que Dios solamente puede ser adorado por personas que buscan tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso la Biblia nos lo dice, que el que se une con Jesucristo, el que es uno con Jesucristo, el que recibe a Jesucristo en su vida, dice que un espíritu se hace con él. Y así es como nosotros, únicamente como nosotros, podemos adorar a Dios, obedeciendo su palabra. Debido a la adoración en estilo libre de Saúl, nunca más alguien de su descendencia estuvo en su trono. Vimos que ya lo vemos por la Biblia, ya vamos terminando, hermanos, el caso de Elí, donde comenzó todo. ¿Cómo decidieron adorar a Dios en estilo libre? ¿Cómo sacaron el arca de Dios? Los dos hijos de este hombre, ¿eran sacerdotes de Dios o no eran sacerdotes de Dios los hijos de Elí? ¿Ministraban a Dios o no ministraban a Dios? Aquí nosotros igual somos sacerdotes de Dios, ministramos a Dios como dice la Biblia. Pero tenemos que ceñirnos a lo que dice Dios, y estos hombres sacaron el arca y la llevaron, porque es que el hecho de que usted ministre a Dios, usted y yo no tenemos garantizada la cobertura del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos garantizada la victoria, la bendición, las promesas de Dios cuando tenemos la cobertura del Espíritu Santo, y la única manera es obedeciendo la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y termino, hermano, estamos tratando de ver que existe un modelo de adoración que es independiente de Dios, inaceptable para Dios. La adoración debe ser de acuerdo a la prescripción que nos dicen las Escrituras del Señor. Ellos habían inventado su propio sistema. También vimos los fariseos, hermanos, vemos los fariseos que lo hemos estudiado en la palabra. Cuando se acercó el Señor Jesucristo, vinieron y lo acusaron de que ustedes no se lavan las manos, están violando las tradiciones. Usted, Jesús, y esos apóstoles están violando las tradiciones de los ancianos. ¿Cómo le parece? Venir y decirle al Hijo de Dios que Él estaba violando las tradiciones. Hoy en día, ¿por qué está la iglesia como está? Porque hay tantas religiones, hermano, cada cual adora de acuerdo a sus tradiciones. Usted mire nomás, muchos no verdaderamente le dan su corazón a Dios porque están pegados a sus tradiciones. Y el Señor les dijo, ustedes en cambio violan el mandamiento de Dios. Que Dios nos guarde aquí de violar el mandamiento de Dios. Dice, por vuestras tradiciones. Y usted ve cómo los llama ahí, los llama, les dice sepulcros blanqueados. Usted se lee todo ese capítulo 23. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios solamente lo podemos adorar despojándonos, agradándolo, obedeciéndolo. Mire, hermano, para poder comprobar lo que agrada a Dios, es necesario que haya un cambio,
una metamorfosis en su vida y en mi vida. La Biblia lo dice claramente: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados. Mírenlo aquí. ¿Cómo podemos comprobar cuál es lo que le agrada al Señor? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y sigue diciendo, para que comprobéis. O sea que si nuestra mente, si nuestra manera de pensar no es cambiada, no es transformada, nunca vamos a poder comprobar usted y yo qué es lo que le agrada a Dios. Qué tremendo. Bendito es el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hermanos, la única manera bíblica, verdadera, de adorar a Dios es acercándonos a Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera. Mire tantas religiones, tanta mentira. Nosotros mismos cuando íbamos a la religión, como íbamos, nos persignábamos, nos arrodillábamos ante un hombre que la Biblia lo prohíbe. Que le pedíamos a un hombre que perdonara nuestros pecados. Y tantas religiones, y salíamos de ahí a seguir pecando. Y seguíamos pecando y simplemente íbamos a que un hombre confesara los pecados a un hombre, donde la Biblia dice que hay que confesar los pecados a Dios. Hay una sola forma de adorar a Dios, hermano, y es a través de Cristo. Y la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo, Dios no lo echa afuera, que Dios lo recibe. Dice la Biblia que lo cambia en su hijo, en un hijo de Dios. Dice que transforma su vida y que lo hace un hijo de Dios. Y todas las promesas de Dios vienen cuando usted y yo le abrimos el corazón, no a una religión, no cambiar de religión a Cristo. Es a Cristo, es Jesucristo el que murió hace 2000 años. Él sigue sanando. Hermano, nosotros aquí somos testigos de las sanidades que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios lo sigue haciendo. Pero la forma de acercarnos a Dios solamente puede ser a través de Cristo. Usar el método de Dios se llama Cristo. Yo quisiera saber si en este lugar hay alguien no que quiera cambiar de religión, porque es que nosotros no cambiamos de religión. Nosotros nos acercamos a Dios a través de Cristo, así como la mujer samaritana, que vino y Cristo le dio agua de vida a esa mujer y todo ese pueblo fue transformado. Usted y yo hemos sido transformados no por una religión, sino por un Cristo vivo, un Dios vivo, hermano, que usted le pide. Usted no tiene que venir a mí o a nadie para pedirle a Dios. Usted solo se arrodilla. Una vez que usted lo acepta como su Señor, su Dios, su Salvador, usted ya se arrodilla o parado o sentado, usted le ora y Él lo escucha y Él le responde. Yo quisiera saber si alguien nos visita y nunca ha invitado a Cristo a su corazón. Es así de fácil. No es una religión, es un Dios vivo. La Biblia dice que si me confesares delante de los hombres en aquel día, dice, yo os confesaré delante de mi Padre. Si tú sientes, hermano, de que tu vida no ha sido la mejor, si hay cosas y dificultades en tu vida, si tú crees que los métodos tuyos, los métodos en tu vida nunca han funcionado, si tú lo crees, dale oportunidad a Cristo en tu vida. Y Cristo tiene el poder para cambiar